Buenas tardes, damos inicio a la sustentación o al video de sustentación de la actividad 3 de gerencia financiera. Nuestro grupo está compuesto por Oscar Mauricio Rincón Buitrago, María Alejandra Parras Flores y Camilo Andrés Rivera González. Iniciamos con la sustentación y la interpretación de lo realizado. Tenemos que en el cálculo del PER en función del precio en dólares, en el 2023 observamos que el mercado pagaba 2.43 veces la utilidad por acción de Terpel, lo que significa una baja en su valoración, lo que afecta las ganancias. Y en relación con el 2024 vemos que baja un poco más, ya que cayó 1.30 veces más, lo que significa que dentro del mercado no ha reconocido la mejora en sus utilidades, lo que hace ver un bajo crecimiento dentro del sector. En el cálculo por múltiplos de EBITDA, tenemos que podemos observar que durante el 2023 representaba 30.96 veces las ventas anuales. De acá podemos concluir que el mercado valorado en la empresa está por encima de su capacidad de generar ingresos. Por otro lado, en el 2024 el múltiplo disminuyó a 7.56, mostrando una caída significativa, lo que se refleja y lo que se ve reflejado y corresponde a un mejor valor de la empresa y de sus ingresos operacionales. Vamos el cálculo por valor y el análisis de la rentabilidad. Dentro del análisis de la rentabilidad tenemos que podemos determinar que el WACC del 2023 se presentó una estructura de 66% de la deuda y 37% del patrimonio, lo que indica que el perfil financiero fue más agresivo. Por otro lado, el WACC del 2024, el peso de la deuda se redujo al 58% y el patrimonio aumentó a un 42%, lo que representa una estructura más balanceada, o lo que nos quiere decir que hay una mayor solidez patrimonial. Dentro de la nota 23 de los estados financieros, en otros pasivos corrientes y no corrientes, nos dice que para el 2024 la totalidad de las obligaciones financieras fue de 2.900 millones y en el 2023 fue de 3.162. Los gastos financieros se encuentran en el estado integral de resultados y el total de los gastos en 2024 es de 312 millones y en el 2023 es de 306 millones de pesos. Le damos continuidad a con la compañera Alejandra Parra dentro del punto. Bien, vamos a dar continuidad con el presupuesto del capital de trabajo. Como tal, acá vamos a presentar el presupuesto de inversión inicial y las proyecciones operativas del proyecto. La inversión total asciende a 1.320 millones de pesos distribuidos en planta operativa 850 millones, equipamientos 150 millones y capital de trabajo 320 millones. Esa inversión se financia con 60% de recursos propios, equivalentes a 792 millones, y un 40% de financiación externa, es decir, 520 millones, a una tasa del 20% anual. En cuanto a las proyecciones, las ventas iniciales se estiman en 450 millones, con un crecimiento del 8% anual. El costo de ventas, como lo podemos ver, corresponde al 50% de las ventas y los gastos administrativos y de ventas al 15%. Se espera un margen EBITDA del 35%, lo que muestra una buena rentabilidad. El análisis se realiza a 5 años, considerando 10 años de vida útil para la planta y 5 años para los equipos, con un valor residual del 40%.
Acá vamos a ver la tabla de amortización. Eh, Aquí se muestra la amortización como tal del crédito que corresponde a la fuente de financiación externa. El préstamo es de 528 millones de pesos a 5 años con una tasa del 12% anual. La cuota anual fija es de aproximadamente 146 millones de pesos. En la tabla podemos observar cómo cada año disminuye el valor de los intereses y aumenta la parte que se destina a amortizar el capital. En la tabla también podemos observar cómo cada año, eh, por ejemplo, en el primer año los intereses son de 63 millones, mientras que en el último año bajan a 15 millones y el crédito queda totalmente cancelado. Esto nos refleja una estructura financiera equilibrada con pagos constantes y manejables dentro del flujo operativo del proyecto. En esta diapositiva podemos ver el presupuesto de costos y ventas. Se presentan las proyecciones de ingresos, costos y gastos del proyecto durante 5 años. Las ventas totales crecen desde 450 millones en el primer año hacia 612 millones en el quinto año, esto con un crecimiento sostenible del 8% anual. El costo de ventas que representa es el 50% de las ventas también aumenta de forma proporcional. Por su parte, los gastos administrativos y de ventas equivalen al 15% de las ventas. Esto logra alcanzar alrededor de 395 millones en los 5 años. Esta estructura de ingresos y gastos permite proyectar una rentabilidad estable, manteniendo un control adecuado sobre los costos. En esta siguiente diapositiva vamos a analizar la depreciación de los activos, es decir, de la planta y de los equipos en este caso. Se muestra cómo la planta tiene como tal un valor de 850 millones y una vida útil de 10 años. Tiene un valor de salvamento de 340 millones, aplicando una depreciación lineal por 51 millones de pesos anual. En cuanto al equipo, su valor inicial es de 320 millones con una vida útil de 5 años y un valor residual de 128 millones. La depreciación anual es de 38 millones 400, lo que permite conocer su valor contable real cada año. Anualmente podemos ir evaluándolo. Estos cálculos lo que nos reflejan es el desgaste natural de los activos y son clave para poder estimar las reposiciones futuras y la valoración contable del proyecto. Bueno, para el segundo punto de la actividad, eh, tenemos una empresa que pretende expandirse internacionalmente. Observamos en el flujo de efectivo, en el flujo de caja proyectado, pues que tuvo una inversión inicial de 1.320.000 millones. Las ventas pues muestran un crecimiento anual del 8%, manteniendo una estructura de costos del 50% en costos de ventas y 15% en gastos, ¿no? Que son gastos administrativos y ventas. Vemos que aunque el flujo operativo pues genera incrementos moderados en los ingresos anuales, los resultados financieros que se realizaron pues nos indica que el proyecto pues no es rentable lastimosamente, pues ya que el BPN, que es el valor presente neto, es negativo, o sea, nos está arrojando menos 638 millones 691 mil millones. Y la TIR, que es la tasa interna del retorno, se encuentra en menos 7,99%. También se encuentra por debajo del WACC, está en el 13,20%, y el EVA, que es la utilidad neta operativa, en 279.646 millones. Esto pues nos confirma que no se está generando valor económico. En pocas palabras, los flujos de efectivo que son proyectados no son suficientes para recuperar la inversión inicial, ni tampoco cubrir el costo del capital.
o sea que no es para nada viable, profe. Tenemos que, nos pedía una reducción del 2% en la tasa de interés. Cuando se reduce pues en la tasa de descuento del 12 al 10%, pues esperamos una mejora en el valor presente neto, en el BPN, ¿no? Si bien pues una menor tasa de costo de capital hace que incremente el valor de los flujos futuros, el BPN pues sigue siendo negativo, ¿no? Aquí vemos que están menos 715.753 millones y la tasa interna de retorno permanece por debajo de cero, o sea, están menos 11,07%. Esto indica pues que el proyecto no está generando rentabilidad, pues que sea suficiente, ¿no? Y ni siquiera pues bajo las condiciones financieras, ¿no? En conclusión, pues como lo comenté ahorita, así se baje la tasa del 2% no es viable. El EVA, pues la utilidad neta operativa no genera valor económico y la tasa interna de retorno es menor que el WACC. El valor presente neto pues no mejora su valor, podemos evidenciar. Cuando en el EBITDA disminuye en un 2%, también pues podemos evidenciar que se puso el EBITDA al 30%. Observamos que hay una reducción adicional en la rentabilidad del proyecto, manteniendo pues sigue su valor presente neto negativo, en menos 715.753 millones. Una tasa interna de retorno de menos 11,07%, inferior al costo de capital, que el WACC quedó en 13,20%. Este resultado indica que el proyecto pues varía en su eficiencia operativa, ya que pues en estas pequeñas reducciones en el EBITDA pues se deterioran de manera significativa la rentabilidad, o sea pues que en el proyecto, como mencionamos, profe, no es viable bajo este escenario, y salir adelante depende de gran medida de mantener o pues mejorar los márgenes operativos de la empresa, ¿no?, que se quiere volver internacional.